Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 13 y 7 minutos, 1 y 7, 12 y 7 en Canarias. Ricardo Chamorro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar con vosotros una semana más. Les decía que Ricardo Chamorro lo conocen ustedes, porque desde hace mucho tiempo que viene a esta redacción abierta y que es habitual en Intereconomía. Y sin embargo, desde 2 semanas a esta parte, pues es cabeza de lista de Vox en la provincia de Ciudad Real, una provincia que manda a 5 diputados a las Cortes Generales. De esos 5 diputados, y siempre según las estimaciones que ha hecho GAT3, 2 irían al PP, 2 irían al PSOE y 1 iría a Vox. De manera que aquí el amigo Ricardo Chamorro es posible e incluso probable que a partir del 29 de abril sea uno de los 350 diputados que existen en la Cámara Baja. Bueno, las encuestas la verdad es que está bien, porque no ha habido nunca un candidato que no sean de los dos partidos tradicionales que llevan 40 años gestionando la política en nuestra provincia, pero yo creo que lo que estamos viendo a nivel de realidad es incluso mucho mejor, ¿sabes? A nivel de realidad, de cómo nos coge la gente por la calle, nos felicita, nuestros pueblos que estamos visitando ya. El otro día estuvimos en Valdepeñas, en Moral de Calatrava, en esa tierra magnífica de la provincia de Ciudad Real, esa tierra de caballeros, viendo bodegas, viendo cómo se hace el aceite de oliva, viendo a ganaderos, agricultores, y es que se vuelcan absolutamente con el proyecto de Vox, estamos conectando perfectamente, y la verdad es que yo creo que la realidad de las elecciones va a ser mucho mejor de lo que dicen incluso las encuestas de GAT3, de Michavila. Yo tengo un amigo, muy amigo, hace tiempo que no lo veo, que es de Alcázar, de San Juan. Sí, hombre. ¿Habéis ido o tenéis pensado ir? Magnífico, sí, claro. Allí estamos también, hay un equipo de gente trabajando y bueno, yo voy mucho también por cuestiones laborales a Alcázar de San Juan, gente magnífica como la de toda la provincia, y hay grandes empresas allí también agroalimentarias del sector primario y de todo tipo, pequeños empresarios, agricultores y tal. Y Alcázar de San Juan es una ciudad muy importante, ¿sabes? Es una de los pueblos grandes que hay en la provincia. Después de la capital, cuál es la ciudad más grande de Ciudad Real? Es Puerto Llano, la ciudad minera. La ciudad minera en la cual, pues, sabes que ahí hay una refinería de Repsol, así ha habido pues, mucho tiempo, se ha trabajado allí en el tema minero, y tiene miles de habitantes y es una ciudad muy emprendedora también, de gente muy trabajadora, y bueno, pues toda esa comarca también es fundamental. Está muy cerca de Ciudad Real, está cerca de Ciudad Real. Siempre ha habido cierto pique desde el punto de vista deportivo entre Ciudad Real y Puerto Llano, pero en Puerto Llano, ya te digo, hay gente magnífica también, como en toda la provincia, muy trabajadora, muy emprendedora, y hay grandes empresas. Ciudad Real, Puerto Llano, y después ya vendrá Alcázar, quizá, ¿o no? Está Ciudad Real, Puerto Llano, las grandes ciudades también, la comarca de La Mancha, tenemos a Tomelloso, tenemos también Campo de Cristana, tenemos Alcázar de San Juan, tenemos Villarrubia de los Ojos, Almadén, que también es ciudad minera, y además tú tienes vínculos con Almadén. Toda la familia por parte de padre son de Almadén, pero todas son de Almadén. Te iba a preguntar ahora por Almadén, que también que en el pasado fue una ciudad más importante, pero que sigue siendo una de las ciudades grandes de la provincia, ¿no? Es una ciudad importante, lo que pasa es que, bueno, luego ya no sé, ya se dejó de explotar la mina, y ahora mismo pues es una ciudad desde el punto de vista turístico muy bien y muy buena, y también pues hay... La única plaza de toros hexagonal del mundo. Hexagonal, exactamente. Y también, bueno, pues se tienen que buscar alternativas para toda esa comarca, porque efectivamente hay una brecha a nivel de infraestructuras en la provincia con respecto a otras provincias. Es una provincia muy extensa, eminentemente rural, y... Precisamente sobre eso te quería preguntar, porque sabes que el asunto, lo hemos estado hablando también con Sánchez Galera hace unos minutos, este asunto, este debate está, afortunadamente, para provincias como la tuya, está encima de la mesa, porque esto lleva ignorándose desde hace mucho tiempo, y quizás ha sido Vox el que ha puesto en la agenda mediática y en la agenda pública el debate del mundo rural y todo lo que conlleva en cuanto a tradiciones cinegéticas, en fin. Sí, bueno, el mundo rural ha sido el gran olvidado de los partidos establecidos, de la política
del poder establecido, yo creo que provincias como Ciudad Real han sido en cierta manera olvidadas. Yo creo que muchas veces se han preocupado más de la política del regate corto, de llegar a acuerdos precisamente con los nacionalistas, eso lo hemos visto, con los separatistas, bueno, más bien yo les llamaría secesionistas o separatistas, porque, bueno, y entonces pues sus votos han costado caro y el dinero en infraestructuras se han ido a determinadas regiones, pero se han olvidado pues algunas como Ciudad Real. Ni siquiera hemos sido capaces, los dos grandes partidos han sido capaces de mantener un proyecto tan importante para la cohesión de España como es el Plan Hidrológico Nacional, que efectivamente sí que lo impulsó el Partido Popular en un inicio, luego lo derogó el Partido Socialista Obrero Español y luego el PP de Rajoy pues no impulsó absolutamente ningún tipo de alternativa, y eso ha dejado en la estacada a miles y miles de agricultores, y también hemos perdido una oportunidad fundamental para estructurar nuestra nación, ¿no? Las infraestructuras son muy importantes y sobre todo para el medio rural, pero es que aparte de la provincia de Ciudad Real, pues bueno, podría hablar mucho de la provincia de Ciudad Real, pero como tenemos que hablar también, esto es para toda España y nosotros tenemos un proyecto único para España, podemos hablar también de Murcia, podemos hablar de Extremadura, donde hemos visto incluso vídeos donde las vías férreas son absolutamente impresentables porque no se está invirtiendo en infraestructuras. Y bueno, pues como hemos visto que los grandes partidos lo que se han dedicado es a negociar sus apoyos en el Congreso, incluso hemos podido ver que Pedro Sánchez ha llegado a pactar pues en función de lo que se aporta en el PIB, en el Producto Interior Bruto, por parte de las comunidades autónomas, así tienen que revertir las infraestructuras en las comunidades autónomas. Eso es absolutamente absurdo, ¿no? Porque cuando tú tienes un proyecto para España, lo que tú entra en la bolsa única lo tienes que invertir para cohesionar un proyecto nacional. Por lo tanto, en las provincias que son más pobres, o en las regiones que son más pobres, tendrás que invertir más dinero para que haya unas infraestructuras y para que funcionemos de una manera global y seamos un país fuerte en una época como es el momento en el que vivimos de la globalización. Por lo tanto, el planteamiento que hizo, por ejemplo, el Partido Socialista y Pedro Sánchez es que como las empresas del IBEX 35, muchas están en la diagonal de Barcelona y se invierte muchísimo del Producto Interior Bruto Nacional por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por lo tanto, las inversiones tendrían que ir cerca de un 18% precisamente a autonomías que son ricas. Por lo tanto, la brecha cada vez es mayor. Es decir, ese planteamiento además está en contra de cualquier criterio de equidistribución. Es decir, esto es como si un rico fuera, un rico, vamos a ver, una persona que paga muchos impuestos, un individuo, paga muchos impuestos y por pagar muchos impuestos le tendrían que cerrar la planta de un hospital porque como él paga más impuestos, todos los médicos que trabajan en el sector público tendrían que atenderle a él porque simplemente él paga muchos impuestos. No, vamos a ver, estamos en una nación que se llama España, un Estado que plantea además en su propia Constitución la igualdad entre todos los españoles, la solidaridad entre regiones y por lo tanto el dinero tiene que ir para cohesionar nuestra nación española, ¿no? Entonces, otra cosa es un Estado, que es la redistribución de la... Sí, pues aquí se han dedicado a otra cosa, ¿no? Es decir, a favorecer precisamente a las autonomías más ricas, que me parece fenomenal que se les dé todas las facilidades porque son autonomías emprendedoras, pero claro, el dinero que es para infraestructuras es para cohesionar nuestra nación. Entonces, te he hablado del tema del plan hidrológico, pero te puedo hablar de muchísimas más cosas, del tema de las vías férreas, estamos hablando de cuestiones además históricas que en nuestro país siempre ha pasado, de ese mercadeo que ha dejado determinadas regiones, determinadas provincias en la estacada, abandonadas de la mano de Dios, y otras determinadas regiones o otras determinadas provincias beneficiadas porque no ha habido un proyecto por parte de Madrid, un proyecto nacional que estructure nuestra nación. Entonces, en Castilla-La Mancha, en nuestra provincia de Ciudad Real, por eso conecta también Vox, porque Vox tiene un proyecto para toda España. Es decir, y Vox no se va a rendir y ni se va a plegar ante los intereses de determinadas oligarquías separatistas, que en un momento dado nos plantean más privilegios, más dinero, siendo aún más ricos. Lo que hay que hacer es plantear un proyecto que cohesione nuestra nación y que fortalezca España, que es lo importante en el mundo globalizado en el que vivimos, y que nos va a ir mucho mejor a todos los ciudadanos españoles con un proyecto como el que defiende Vox.
Ayer, en el día de ayer, miércoles, día 3 de abril, Santiago Abascal y Sánchez Dragó estuvieron presentando el libro España Vertebrada, Santiago Abascal, España Vertebrada, un libro que edita Planeta. Es una conversación de muchas horas entre Dragó y Abascal y que ha visto la luz, como digo, hace unos días, se presentó ayer y estamos viendo precisamente imágenes sobre esa presentación. Y tenemos algunas declaraciones de Santiago Abascal. Vamos a verlas. La gran caricatura que se hace de nosotros, con la gran deformación que se está haciendo del mensaje de Vox por parte de la mayoría de los medios de comunicación y por parte de otros partidos políticos. Estos días hemos vivido una caricatura brutal cuando pusimos encima de la mesa un debate sobre la legítima defensa en el seno del hogar. Inmediatamente algunos se lanzaron a decir que queríamos armar a la población, que queríamos repartir armas para que la gente las llevara por la calle e incluso que lo que Vox proponía, y lo dijo literalmente Albert Rivera, era que existieran tiroteos en los colegios. Es decir, no ha habido ningún tipo de escrúpulo en la manipulación por parte de los medios más insospechados, incluso medios de derechas, y por parte de otros rivales políticos. No de esos con los que, por supuesto, no voy a pactar, sino de esos con los que vamos a tener que pactar. Supongo que completamente de acuerdo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Además, yo creo que eso lo están utilizando de manera maliciosa los partidos de siempre, el Partido Popular y el Partido Socialista, para desprestigiar a Vox, y los medios de comunicación que de manera diabólica también intentan caricaturizar a Vox, como bien dice Santiago. Y yo creo que se puede volver contra un boomerang, porque, por ejemplo, en nuestra provincia de Ciudad Real, de la que estábamos hablando antes, donde el medio rural está siendo abandonado y donde se están reduciendo los efectivos, por ejemplo, de la Guardia Civil, el tema de la legítima defensa, el tema de la defensa de la propiedad, que eso no quiere decir armar a la población y que esto se convierta en el lejano oeste, ¿no? Pero que tú puedas defender lo que es tu familia, lo que es tu propiedad, lo que tú has trabajado con el esfuerzo, levantándote todas las mañanas a las 6 de la mañana, como muchísimos agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real y del resto de España, pues eso realmente se puede volver contra un boomerang. Yo entiendo que determinadas élites políticas que pues, de café, pues dicen vamos a utilizar esto para caricaturizar a Vox. Yo creo que la gente real, a la gente que vive en la España real, la gente que vive en nuestros campos, que están siendo abandonados por parte de estos políticos de siempre, que son los de siempre, porque es que no hay más que ver los carteles de los políticos que se están presentando, por lo menos en la provincia de Ciudad Real y en el resto de España, pues esos políticos pues, pueden caricaturizar, pero la realidad es que efectivamente los españoles lo que quieren es por lo menos tener la seguridad de poder defender de manera clara y concisa pues a su familia, a su propiedad, a lo que es su trabajo. No quiere decir esto, por supuesto, que haya que pegar un tiro a nadie, evidentemente, pero que haya un partido que defiende la propiedad de manera real, que hay un partido que se preocupa precisamente por las agresiones constantes que está habiendo y por gente que por defenderse las han metido varios años en la cárcel simplemente por defender a su familia, porque entraron una serie de maleantes que querían violar a su familia, querían agredir a sus familias. Pues me parece que, te vuelvo a repetir, que la verdadera España, y por eso se están llenando todos los actos de Vox, todos los argumentos de los medios del poder establecido y de los políticos de siempre se están volviendo contra ellos, porque la gente sí que nos comprende, nos entiende perfectamente, porque hablamos siempre en un lenguaje del sentido común. Me llama la atención ese lenguaje de sentido común al que apelas, porque es un lenguaje, es verdad que a Vox se le podrán criticar muchas cosas, pero no se le podrá criticar la transparencia en sus ideas. Incluso alguno le ha acusado de ser demasiado transparente, demasiado honesto a la hora de trasladar sus ideas. Se les entiende todo, son muy claritos en sus mensajes, muy rotundos, muy contundentes, todo lo contrario a, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que anteayer, creo recordar, estuvo presentando lo que a su juicio va a ser la conmemoración conjunta junto con Portugal, de la primera vuelta al mundo. El Cano Magallanes el Cano. Sabes que hace un par de semanas la Real Academia de la Historia estuvo elaborando un informe según el cual aquella vuelta al mundo, estoy hablando de diplomacia, pero ojo, la importancia de este asunto es
va mucho más allá de la diplomacia. La Real Academia de la Historia estableció que aquella gesta había sido no portuguesa y española, por supuesto en absoluto portuguesa, sino exclusiva y netamente española. ¿Qué ha hecho la vicepresidenta del Gobierno? Pues al objeto de congraciarse con los portugueses y de ir de la manita a la ONU para celebrar esta efeméride, ayer o anteayer dio una conferencia en la que, acompañada de Álvarez Junco, establecía un mérito conjunto entre los portugueses y los españoles. Y sobre todo, le retiraba a nuestro país la exclusividad de la gesta, y lo hacía porque, claro, que el Gobierno de España renuncie al mérito de una gesta propia es difícilmente comprensible, y es por eso que se arma la mujer un lío tremendo a la hora de justificarlo, y está como 1 minuto y medio diciendo una chorrada detrás de otra, todo para llegar a la conclusión de que aquello no fue obra de España. Vean. Se trata, como decía el ministro, de darnos todo el tiempo necesario para recordar al mundo, en algunos casos seguramente será para informar de nuevas, de una gesta claramente ibérica, del esfuerzo europeo por las nacionalidades de todos y cada uno de los 239 que salen en las 5 naves, a una actitud abierta y de grupo, valiente y curiosa para descubrirnos a nosotros mismos, para cubrir por primera vez una mirada que abarcara absolutamente todo lo que somos y significamos como planeta. Y esta es una gesta y una información, para algunos de nuevas, como decía, importante y necesaria en este tiempo de globalización constante, de necesidad acuciante, de esforzarnos todos en la misma dirección para sacar adelante una humanidad que cada día está más estrechamente convocada a trabajar por su existencia en un planeta al que le debemos, para justicia de las generaciones futuras, la sostenibilidad en el mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué ha dicho? Esto es pura ideología globalista, al 100%, es decir, para mí a mí me da vergüenza ese discurso, porque además, vamos a ver, puede haber una confrontación entre quién ha sido el protagonista, los portugueses, los españoles. Lo que está claro que en ese momento todos se sentían hispanos, eso está clarísimo, incluso aunque fueran reinos independientes, pero bueno, eso es otro tema. El acabar con hablar en esos términos de ibérico, de que los que estaban en esas naves pertenecían a distintas nacionalidades, es plantear un lenguaje absolutamente tergiversador con respecto a nuestra identidad como españoles, como nación, y una dirigente bueno, no me extraña que una dirigente del Partido Socialista hable en esos términos, pero a mí me da vergüenza, porque precisamente en la época de la globalización yo creo que la importancia de la cohesión y de la identidad de las naciones es muy importante para que tú puedas defender también derechos y valores, en beneficio también de la humanidad, pero defendiendo lo que son las identidades y la diversidad del mundo a nivel de las naciones, la importancia de nuestra soberanía nacional. Es la mejor manera también de garantizar derechos a los ciudadanos españoles, y por lo tanto se ve que esta gente realmente están al servicio de unos intereses distintos que el de los españoles, están al servicio de intereses globalistas que no tienen en cuenta un principio básico de la democracia, que es la soberanía nacional, que es que los ciudadanos españoles son los dueños de su destino. Y precisamente por ser dueños de su destino quieren seguir siendo españoles y quieren que sus gobernantes les defiendan tanto desde el punto de vista político como también desde el punto de vista de su identidad. Nosotros como nación tenemos una identidad y por lo tanto esta mujer lo que quiere es vendernos una moto que nadie siente como españoles. Es decir, los españoles hemos sido conquistadores, hemos sido evangelizadores, hemos sido civilizadores a nivel histórico. Es cierto que, y ahora mismo eso hay que reivindicarlo también, porque es muy importante en nuestra cultura, tanto en toda Hispanoamérica y en el resto de Europa y en el mundo, y por lo tanto precisamente la globalización la podríamos aprovechar para que una nación fuerte como tendría que ser España pueda defender los intereses de todos, precisamente teniendo en cuenta nuestro orgullo como nación desde el punto de vista histórico. Yo creo que eso sería fundamental precisamente para crear puentes en Hispanoamérica entre Europa
y Hispanoamérica a través de España, que es una nación europea, pero es una nación con una historia... Americana también. Americana, una nación europea, pero también americana, en gran medida. Bueno, es una nación geográficamente europea y con una identidad occidental y evidentemente también hispanoamericana o americana porque bueno, nosotros fuimos los que hemos civilizado e iniciamos todo lo que es la civilización occidental en América, Quiero que hablemos del sur y del norte, claro. La última pregunta que quiero hacerte tiene que ver con el separatismo catalán, porque Vox en gran medida fíjate ese, qué pelo tiene. ¿Qué te parece? Sí. Vox en gran medida se ha dado a conocer públicamente por su hostilidad radical al separatismo catalán. Y quiero que vean ayer el número 2 de los Mossos, el que fue número 1 ya de los Mossos durante la aplicación del artículo 155, Ferran López, cómo reconoce que en una conversación con Carles Puigdemont, a la sazón presidente de la Generalitat, este le dice que si detecta algún conato de violencia, Puigdemont iba automáticamente a declarar la secesión. Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia. ¿Así lo dijo? Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar. Yo la primera parte sí que no le puedo poner exactamente palabras porque no recuerdo si fue violencia, si fueron desórdenes públicos, pero sí que el escenario que dibujásemos, que estábamos dibujando, se producía, la reacción iba a ser esta. ¿Qué te parece? Bueno, yo señalarte que lo que me has comentado antes, nosotros estamos contra cualquier ideología que enfrente a los españoles, porque Vox yo creo que tiene un mensaje en positivo y precisamente el separatismo o otras ideologías que intentan penetrar en la sociedad española y lo que quieren es dividirnos, es crear el conflicto, hay que combatirlo, Vox lo combate y evidentemente el separatismo, el secesionismo lo combatimos y de hecho somos la acusación popular en ese juicio que hemos estado viendo. Y en muchos otros. Pero bueno, es evidente lo que ya se está poniendo sobre la mesa, que el secesionismo pues hizo una declaración de independencia y va por todas. Otra cosa es que luego no les saliera bien la jugada porque los resortes del Estado al final, o España, la idea de España y el Estado son más fuertes que sus locuras secesionistas. Pero evidentemente iban a por todas. ¿Qué va a hacer Vox para revertir la situación? El golpe parece que a nivel jurídico se paró, pero eso no significa que el problema se haya vencido. ¿Cuáles son las medidas de Vox para acabar con el separatismo? Hombre, Vox ante todo lo que va a hacer es, ya lo ha dicho en varias ocasiones, todo aquello que ataque la unidad de la nación española, que ataque nuestro Estado de Derecho, que ataque nuestra Constitución de una manera abierta y clara, como son todos estos partidos separatistas, vamos a instar la ilegalización de los partidos separatistas. Eso lo ha dicho Santiago Abascal en varias ocasiones. Nosotros queremos reilusionar también a todos los españoles en este proyecto y también, por supuesto, a los de esa región tan española como es la región catalana. Hay que dar un proyecto ilusionante para todos, y yo creo que además, como decían ayer Sánchez Dragó y Santiago Abascal, es que hay un movimiento telúrico, es un movimiento social y cultural y por mucho que les hayan metido la cabeza y les hayan engañado a los españoles de Cataluña, a los españoles de Vascongadas, a los españoles de Navarra, a los españoles de Galicia, a los españoles de toda la geografía, porque es que hay separatistas hasta en Andalucía, en Extremadura y tal, esa ideología moderna que hemos visto perfectamente en la ministra intentando engañarnos y diciendo que somos otra cosa de lo que realmente somos los españoles, pues esa ideología realmente es una ideología artificial que están intentando lavar la cabeza a los españoles, pero en el fondo lo sienten. Es decir, el tambor del Bruc, los que se levantaron contra los franceses en Cataluña, los vascos que siempre han estado también fieles, las juntas también que se levantaron contra los franceses, pero ya es que si me pongo a hablar de almirantes de todo el Cantábrico y de marinos y de vascos que han estado en la evangelización, en la civilización hispana, extremeños, castellanos,
nos podemos liar aquí a hablar de todas las regiones, pero es que lo sienten en el alma. Es decir, entonces, en el momento que esa energía telúrica que se está despertando en todos los actos de Vox, en todo ese patriotismo, en todo ese movimiento social y cultural, arrastrará toda esta mentira, esta mentira, y al final todo el mundo se volverá a ilusionar con su verdadera identidad catalana, que por lo tanto tiene que ser española, con su verdadera identidad vasca, que por lo tanto tiene que ser española. Y por lo tanto, yo creo que en el momento que tendremos muchos enemigos, nos están insultando, están tergiversando, pero el pueblo español en muchísimas ocasiones a nivel de la historia ha tenido lo mismo que está ocurriendo ahora. Se ha levantado el pueblo, las oligarquías han traicionado al pueblo, pero el pueblo se ha levantado y ha apoyado otra vez la reivindicación de lo que son, de su identidad, tanto cultural como política, y esto está pasando ahora mismo. Yo creo que por mucho que nos intenten ignorar, por mucho que intenten tergiversar lo que somos y lo que queremos, al final el pueblo español tiene un sentido común y que conecta perfectamente con lo que dice Vox, y además, y ya te digo, y van a conectar, y ese es el miedo que tienen las élites contra nosotros y los medios de comunicación del establishment. Ricardo Chamorro, gracias por venir a esta redacción abierta, sigue trabajando. Muchas gracias. Te deseo toda la suerte del mundo. Aún así, aún quedan algunas semanas para conocer el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo y del proyecto que representa Vox. Lo tendremos aquí a Ricardo todas las semanas hasta el día. Y yo quiero felicitar, Rafa, perdona, a Santiago Abascal por este proyecto, porque tú bien sabes que lleva luchando muchos años por el proyecto, por un proyecto político, por España, sobre todo por España, porque no somos más que un medio, ¿no? Y ayer estaba abarrotado la presentación de su libro y todos los actos están, y es un líder que está unando a una derecha social, a un patriotismo transversal, que yo creo que vamos a dar una sorpresa el 28 de abril. Lo dicho, Ricardo, te veo la semana que viene. Mil gracias y a seguir trabajando.